Buenos días, vamos a empezar con nuestra clase de lenguaje y comunicación y el día de hoy vamos a estar empezando con el módulo 2, que son las formas discursivas. Vamos a ver los distintos tipos de discursos. Empezaremos hoy con el de la narración, pero antes de ello, nos piden que le informemos que hay alumnos que no se han inscrito y tienen que hacerlo lo antes posible porque las listas se tienen que mandar a la UAM. Los que están aquí presentes, ¿ya se inscribieron, muchachos? ¿Sí? Bueno, por si alguno, me pidieron que lea los nombres. Si conocen a alguno de esos compañeros, los tienen de contactos, por favor notifíquenlo, porque ahorita pues solamente han ingresado 18 personas y pues tendrían que ser más. Aguilar López Cristian, Briceño Reyes Karen, Ceballos Espinosa Miguel, Escamilla Hernández Yael, Flores Mayen Kevin, Lobato Martínez Christopher, Macías González Ana Victoria, Maldonado Rivera José Jairo, Pérez Castañeda Yesenia, Ramírez Bello Alan, Silva Hernández Yeredi y Villegas Almorán Norma. Son a los que nos mandaron la lista de este grupo que no están inscritos. ¿Sí, muchachos? Para que si conocen a algunos de ellos, les notifiquen que sí es urgente que lo hagan. Muy bien, pues vamos a empezar ya con nuestro tema, que es la narración. ¿Alguno de ustedes querría decirme qué entiende por narración? ¿Qué es narrar? ¿Nadie? ¿Explicar un tema? Explicar podría ser. ¿Otra definición? Podría ser explicar detalladamente un suceso, acontecimiento. Bueno, creo que esas dos son las mismas. Podría ser como algún aspecto o algo así. Más o menos. Van a anotar entonces el tema, título, narración. Narrar es contar un suceso, anótenlo. Narrar es contar un suceso real o ficticio. Narrar es contar un suceso real o ficticio. Real o ficticio. Punto. A ver, les explico. Cuando ustedes cuentan qué les sucedió un día anterior, cuando fueron al cine, están narrando. Si alguien les dice, fuiste al cine, ¿qué película viste? Y ustedes dicen el título y les preguntan de qué trata, les están narrando la película. Cuando les dicen, el fin de semana salí con mis primos y nos fuimos al antro, pues bueno, entonces ahí fuimos a bailar, están contándole qué hicieron. Si están contando qué hicieron en sus vacaciones o en la visita que tuvieron con su abuelita, al contarlo están narrando. Narrar es contar. Entonces, siempre que contamos, estamos haciendo una narración, por lo tanto, es una forma discursiva bastante utilizada. Muy bien, si su mamá les pregunta en la tarde, si su mamá, su papá trabaja y dice, ay, ¿qué hicieron hoy en la escuela? ¿Qué temas viste? Al estarles contando, están haciendo una narración. Así que es algo bastante sencillo. La narración tiene distintos elementos, son muchos elementos, pero de esos elementos solamente vamos a ver nosotros ahorita el tipo de narrador, los personajes, el espacio y el tiempo. Por la materia, solo necesitamos los elementos más indispensables. Ya cuando tengan la literatura, ya sea que les toque conmigo o con algún otro profesor, veremos que son muchos más los elementos que se tienen que aplicar a un análisis narrativo. Sí, ya vi tu mensaje, perdón, Guerrero, no te preocupes. Bien, por favor, anotan como subtema características de la narración. Características de la narración. Características de la narración. Bien, número 1, narrador. 2 puntos y seguido. Es quien cuenta la historia. Es quien cuenta la historia. Narrador es quien cuenta la historia. Coma, y los hay de distintos tipos. Y los hay de distintos tipos.
Los hay de distintos tipos. 2 puntos y aparte, inciso A. 2 puntos y aparte, inciso A. Narrador, testigo. Narrador, testigo. 2 puntos y seguido. Es un narrador en primera persona. Es un narrador en primera persona que cuenta lo que ve, que le sucede a otros, que cuenta lo que ve, que le sucede a otros. Punto. Ejemplo. Juan se asomó a la ventana. Juan se asomó a la ventana. Después de la pedrada. Coma. Vi su molestia con los niños que jugaban en la calle. Vi su molestia con los niños que jugaban en la calle. Punto. Aquí, ¿por qué este narrador decimos que es un narrador en primera persona? Cuando son en primera persona también se les llama narradores subjetivos, porque desde su propia perspectiva cuentan lo que está sucediendo. Es en primera persona porque la primera persona es un yo. Ellos desde su perspectiva lo cuentan y es un narrador testigo porque la acción no le sucede a él. Él ve lo que le sucede a otros. Es como, por ejemplo, si ustedes van por la calle y ven que un niño en bicicleta se cae y llegan y lo cuentan, ustedes lo vieron y dicen, vi en la calle cómo se cayó un niño y se lastimó la rodilla. Vieron la situación, lo están contando de primera mano, pero no le sucedió a ustedes, pero ustedes son quienes lo están contando. Ese es un narrador testigo. Punto y aparte, inciso B, narrador protagónico. 2 puntos y seguido. Narrador protagónico. 2 puntos y seguido. Es un narrador en primera persona. Es un narrador en primera persona que narra lo que le sucede a sí mismo. Que narra lo que le sucede a sí mismo. Punto. Ejemplo. Narra lo que le sucede a sí mismo. Ejemplo. Entre comillas. Si mi criado me hubiera dejado en aquel lugar, cierran comillas, si mi criado me hubiera dejado en aquel lugar, cierran las comillas. Aquí si se dan cuenta, dice, si mi criado me hubiera, tengo un mi y tengo un me, son en primera persona, está hablando de sí mismo y está diciéndonos lo que a sí mismo, a él le está sucediendo. Y dice, si mi criado me hubiera dejado en aquel lugar, entonces por eso se llama protagónico, porque cuenta lo que le pasa a su propia persona. Si decimos, iba en la calle y me caí al tropezar con una piedra, está contando qué le pasó a sí mismo. Ese es un narrador protagónico. Punto y aparte, inciso C, narrador objetivo. 2 puntos y seguido. Narrador objetivo. 2 puntos y seguido.
2 puntos seguidos. Es un narrador en tercera persona. Es un narrador en tercera persona que cuenta lo que le sucede a otros sin involucrarse. Que cuenta lo que le sucede a otros sin involucrarse. Maestra, ¿me lo puede repetir, por favor? Narrador objetivo. Es el que cuenta lo que le sucede a otros sin involucrarse. Punto. Ejemplo. Iván era un hombre que vivía satisfecho con su destino. Maestra, ¿Iván era un qué? Hombre que vivía satisfecho con su destino. Coma. Todas las noches leía el periódico. Todas las noches leía el periódico. Punto. Muy bien, aquí este narrador se llama en tercera persona y es objetivo porque va a contar lo que ve en otros, lo que hacen otros, pero nunca, nunca se involucra. Aquí nos está contando cómo era Iván, que hace Iván. Iván era un hombre que vivía satisfecho con su destino y aquí nos dice que todas las noches lee el periódico. Simplemente nos cuenta qué hace otro personaje. Y el número 4, por favor, 4. Perdón, es inciso D, no es 4, es inciso D. Narrador omnisciente. Narrador omnisciente. Se los mandé en el chat para que lo anoten bien. Narrador omnisciente. Es el que describe en tercera persona, es el que describe en tercera persona lo que hacen los personajes. Lo que hacen los personajes, coma. Lo que piensan y lo que sienten. Punto. Ejemplo. Andrés caminaba lento por la calle. Y aunque en su rostro se dibujaba una leve sonrisa, y aunque en su rostro se dibujaba una alegre sonrisa, era para ocultar su más grande dolor. Era para ocultar su más grande dolor. Punto y seguido. La mujer que amaba había muerto. La mujer que amaba había muerto. Y él pensaba que su futuro, había terminado con la partida de su amada. Su futuro había terminado con la partida de su amada. Punto.
Aquí, este narrador omnisciente, cuando hablamos acerca de este tipo de narradores, va a contar no solamente lo que se ve que hace un personaje, va a decirnos lo que siente, lo que piensa. Se dice que es como un pequeño Dios dentro de la historia, porque omnisciente quiere decir que está en todo lugar. Entonces, el narrador omnisciente está en los pensamientos, en los sentimientos, está viendo las acciones de los personajes. Es más completo y es de tercera persona porque tampoco se involucra. Así que, ¿cómo se llama el narrador que habla de sí mismo, lo que le pasa a sí mismo y lo cuenta? ¿Cómo se llama? Narrador protagonista. Protagónico. Si él ve que pasa algo y lo cuenta desde su propia perspectiva, involucrándose, pero no de manera directa, ¿cómo se llama? Narrador testigo. Testigo. Si cuenta lo que sucede con los demás personajes, solo en sus acciones. Narrador omnisciente. No, el objetivo. Solo sus Ah. acciones. Y el que se involucra en las acciones, los pensamientos y los sentimientos de los personajes, ¿cómo se llama? Omnisciente. Ese es el omnisciente. Punto. Ahora, el número 2. Ya tenemos quién cuenta la historia, pero necesitamos saber quién llevó a cabo esa historia. El punto número 2 son los personajes. Personajes, por favor. 2 puntos y seguido. Personajes, 2 puntos y seguido, son quienes realizan las acciones. Son quienes realizan las acciones. Y pueden ser personajes reales o seres ficticios. Y pueden ser personajes reales o seres ficticios. Punto y seguido. Por su grado de importancia, por su grado de importancia, ¿Con qué, maestra? por su grado de importancia, se clasifican en 3 categorías. En 3 categorías. 2 puntos y aparte, inciso A. Principales. Principales. 2 puntos y seguido. Son los más importantes dentro de la historia. Son los más importantes dentro de la historia. Son los más importantes dentro de la historia. Punto y aparte. Inciso B, secundarios. Son los que siguen en orden de importancia y giran en torno a los principales. Son los que siguen en importancia y giran en torno a los principales. Y giran en torno a los principales. Punto y aparte. Incidentales. Inciso C, incidentales. Son aquellos que tienen muy poca participación. Tienen muy poca participación. Coma, sin mucha relevancia. Sin mucha relevancia. O que solo son mencionados. O
que solo son mencionados. Punto. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a aplicar esto a un cuento que todo mundo se sabe. ¿Sí conocen la historia de Blancanieves? ¿No? Bueno, aquí Jonathan dice que él no, pero los demás sí. Sí, Vamos maestra. a ver en Blancanieves, si no ahorita vamos a informar un poquito a Blancanieves. Alguien que me quiera decir muy brevemente, ¿de qué trata Blancanieves? Cuando lo diga, lo que está haciendo es una narración. ¿De qué trata? No sean tímidos. Trata de una princesa que nació en un matrimonio de un rey y una reina. Y como ella era muy bonita, su madrastra estaba celosa de su belleza, la mandó matar y el cazador se arrepintió, la dejó libre y ella encontró una casa muy pequeña donde habitaban 7 enanitos y ya la cuidaban y ella cuidaba la casa. La madrastra la envenena y llega un príncipe a salvarla. Muy bien. La envenena, la deja como muerta, pero más bien está dormida y con un beso de amor la despierta. Perfecto. Ahí ella nos narró la historia, ya a grandes rasgos. Jonathan, ya te enteraste de qué trata. Ahora, de lo que hemos visto. Cuando el cuento empieza, dice, había una vez en un lejano reino una hermosa princesa que vivía con su padre, pues su madre había muerto. Tenía una madrastra. Ahí, el tipo de narrador que tiene, ¿está en primera o en tercera persona? Sí, ¿En tercera En persona? tercera persona. en tercera, ya tenemos el narrador. Personajes. ¿Quiénes son los personajes más importantes del cuento de Blancanieves? La madrastra, Blancanieves y los Bien, enanos, nada ¿no? más la madrastra y Blancanieves. Ellos son los personajes principales. Secundarios. ¿Quiénes siguen en importancia en este cuento? Los enanos. Los enanos. Los 7 enanos. Y el cazador. ¿Y quienes aparecen poquitos y mucha importancia? Los mencionó aquí Leslie cuando nos hizo la narración. El cazador, ¿no? El cazador. El cazador, que se arrepiente, y el príncipe, que le da el beso. Así que tenemos Blancanieves y la madrastra, son principales, los enanitos son los secundarios, el cazador y el príncipe son incidentales, porque aparecen muy poquito. Por lo tanto, aquí ya tenemos la clasificación, ya tenemos lo que hemos visto. Tenemos la narración, que es cuando se cuenta algo, tenemos a los personajes y tenemos también al tipo de narrador. Vamos con el punto número 3. Número 3, espacio, 2 puntos y seguido. Espacio. También se le puede llamar, espacio, 2 puntos seguido, también se le puede llamar ambiente físico. Y es el lugar en donde ocurren las acciones. Y es el lugar en donde ocurren las acciones. Es el lugar en donde ocurren las acciones. Coma, y pueden ser de 2 tipos. Y pueden ser de 2 tipos. Dos puntos y aparte. Inciso A, abiertos, 2 puntos y seguido. Abiertos. Son aquellos que no tienen límites. Son aquellos que no tienen límites. Como el mar, coma, ciudad, coma, bosque, etcétera. Bosque, etcétera. Punto y aparte, inciso B, cerrados, 2 puntos y seguido.
Estos sí tienen un límite. Estos sí tienen un límite. Coma. Castillo, coma. Hacienda, coma. Cárcel, coma. Sótano, etcétera. Les explico. Ya que tenemos quién narra, qué tipo de narrador, los personajes, todo se encuentra ubicado en algún lugar. Los lugares donde suceden las acciones se les llama espacio o también se les puede llamar ambiente físico. Y estos lugares pueden ser de dos tipos. Abiertos cuando no hay límites, como una ciudad, una colonia, donde tenemos el mar, el océano, un bosque, una selva, una tundra, el espacio sideral. Todo ello es abierto. Y tenemos espacios cerrados si sucede en una casa, en un palacio, en la cárcel, en un barco, en un autobús, en un sótano, todo sucede en la cocina. Cuando es un lugar bien delimitado, a eso se le llama espacio o ambiente cerrado. Volviendo con nuestro cuento de Blancanieves, ¿qué tipo de espacio tiene? ¿Tiene uno o tiene varios? ¿En dónde se desarrollan las acciones? En un bosque. ¿Todo en un bosque? No, en un bosque, en un castillo. Y falta En uno. la casa de los enanos. Muy bien, empieza en el castillo, después se va al bosque y la casa de los enanos. ¿Cómo clasificamos? Ahí esos tres son nuestro ambiente físico o espacio. ¿Hay alguno de ellos que sea abierto? El bosque. Sí. El bosque. ¿Y cuáles son cerrados? El castillo y la casa. El castillo y la casa. Perfecto. El último punto, número 4, tiempo. Es el momento en el que ocurren las acciones. Es el momento en el que ocurren las acciones. Y los podemos identificar a través de los verbos de la narración. Y los podemos identificar a través de los verbos de la narración. A través de los verbos de la narración. Coma, pueden estar en presente, coma, pasado o futuro. Pueden estar en presente, pasado o futuro. Punto y aparte. Punto y aparte. También los podemos llamar determinados. También podemos llamar tiempo determinado. Determinado. Si nos dice una fecha o época exacta. Si nos dice una fecha o época exacta. Coma. O indeterminado. O indeterminado. Si no sabemos nada de su tiempo. Si no sabemos nada de su tiempo. Punto. Por ejemplo, muchachos, si los cuentos infantiles empiezan, había una vez en un tiempo muy lejano o hace mucho tiempo, pues no nos está dando una ubicación temporal exacta, ¿o sí? ¿Qué tipo sería? ¿Tiempo determinado o indeterminado? Indeterminado. Indeterminado porque no nos está diciendo cuándo. Pero ¿qué pasa si nos dice en la madrugada de un día de 1810, un país se cansó de la tiranía y va a luchar por su libertad? Determinado. Sería determinado porque nos dice que fue en una mañana de 1810. No dice qué mañana, pero nos dice el año. Si nos dice fue en el verano pasado, ¿qué es?
Determinado. Determinado porque nos dice que fue el verano. Esos son los determinados. Indeterminados cuando hace mucho tiempo existió en un reino una mujer muy mala. Determinado. Indeterminado porque hace mucho tiempo puede ser un mes, un año, 10 años, 100 años, 1000 años y no sabemos exactamente cuándo. Pero igualmente podemos decir es determinado o indeterminado y decir está en presente, en pasado o en futuro por los verbos que vamos a encontrar en la narración. Si les digo, Juan camina rápido para alcanzar el autobús, ¿qué tiempo tiene? Juan camina Presente. rápido. Presente. Juan caminó rápido para alcanzar el autobús. Pasado. Pasado. Juan caminará rápido para alcanzar el autobús. Futuro. Futuro. Los verbos nos van a indicar el tiempo que está en la narración. Así que ya tenemos qué es la narración, un suceso, contar un suceso real o ficticio, y tiene personajes que pueden ser seres reales o seres imaginarios, reales como personas, pero también los personajes pueden ser animalitos como en el Patito Feo, o pueden ser seres inventados, imaginarios cuando se hablan de extraterrestres o monstruos que vienen de otro lugar. También pueden ser los personajes. Los personajes se van a clasificar en principales, los más importantes, secundarios, los que los ayudan y siguen en importancia, y los incidentales, los que aparecen muy poquito, sin tanta trascendencia o que solamente son mencionados. En un texto narrativo siempre habrá personajes principales, siempre, pero no siempre están incidentales y no siempre hay secundarios. ¿Cuáles son los que siempre van a estar? Chicos, ¿cuáles son los que siempre van a estar? Principales. Y ya hay cuentos que tienen principales e incidentales y no hay secundarios. Hay cuentos que tienen principales y secundarios, pero no hay incidentales, pero no hay ninguna historia narrativa que no tenga personajes principales, porque entonces no habría una historia sustentada. El espacio es el lugar donde se desarrollan las acciones y estas acciones, estos espacios pueden ser abiertos si no tienen límites, cerrados si sí los tienen. Y por último, el tiempo lo vamos a identificar a través de los verbos de la narración y nosotros podemos decir si es un tiempo definido, si nos da una fecha aproximada o exacta, o indefinido, si no nos da una información de esa fecha. Esto es todo lo que tenemos que saber por parte del tema de la narración. Esto lo van a aplicar quienes tienen libro, muchachos, van a leer el texto que se llama Era solo una perra, del autor Arturo Pérez Reverte. Es una narración que está haciendo acerca de la situación por la que pasa una perra en el metro de Madrid. Leen de la 42, a la mitad de la 42 empieza, termina a inicios de la 44 y después vienen unas actividades que les solicite que hagan. Hagan todos los puntos excepto el último. El último no es necesario que lo hagan. Y se investiga las leyes de protección a animales de Madrid y compáralas con las de México. ¿Qué opinas? Ese punto no lo hagan, los demás puntos sí los van a realizar. ¿Qué tipo de narrador hay en la historia? Transcribe un fragmento que lo ejemplifique. Si ustedes me dicen, hay narrador en primera, en tercera, objetivo, protagónico, tienen que sustentarlo con un ejemplo, un fragmento de la obra. Un fragmento es un pedacito de ella. ¿Quiénes son los personajes? Clasifícalos según su grado de participación en la historia. ¿Quiénes son los principales, secundarios e incidentales si los hay? Menciona los espacios donde se llevan a cabo las acciones y clasifícalos. Van a decir dónde y qué, si es abierto o cerrado. ¿Cuánto duran las acciones? ¿Cómo lo determinaste? Aquí, más que tiempo, nos va a durar, nos dice cuándo apareció la perra y cuándo la rescataron. Y entonces va a decir, pasaron 2 horas, pasó un día, pasó una semana, en un mes y medio, el tiempo que la historia nos vaya diciendo. Escribe las palabras que desconozcas y busca su significado. Esto también depende de su propio vocabulario. Habrá palabras que uno sí comprenda y otros no, cada quien pues entonces las que desconozca. Y la última, ¿qué opinas de la actitud de las autoridades de Madrid con respecto al rescate de la perra? Este ya es un comentario personal. Y para quienes no tienen libro, es la lectura que mandé al grupo de WhatsApp como a las 9 de la mañana para que ustedes ya lo tengan presente, lean el texto en su dispositivo y solamente anotan el título de la actividad que es Era solo una perra, le ponen análisis narrativo y ahí anotan las preguntas y las contestan.
Eso sería todo lo que tendrían que hacer. No se va a subir a Classroom. Simplemente es para que lo vayan practicando y la próxima clase, en el día lunes, les voy a preguntar, por ejemplo, a ver, Moreno Rodríguez, dime el punto número 1. Miriam, me dices el punto número 2. Galvez Navarro, ¿cómo están clasificados los personajes? Y así los voy a ir tomando, sobre todo a quienes no tengan cámara encendida. Y a los que no hayan puesto, como les he pedido ya varias veces, que pongan una fotografía o una imagen. Ay, Jonathan, ¿verdad que ahora sí ya regresó? Johnny, y los demás pongan una imagen así como Leslie, como Raúl, o una foto, como tengo aquí a Dana, o a Vadillo, o a Bautista, que tienen sus fotos, y así por lo menos ya me doy una idea de cómo son y me los voy aprendiendo. Pero necesito que tengan una imagen para que no me los oscurezcan en el video, porque ahorita los que tenían cámara encendida van a aparecer, los que tienen imagen o foto aparece, y a todos los demás los elimina y mi video se queda muy vacío. ¿De acuerdo, chicos? Ahora sí, ¿prometen poner una imagen o foto? ¿Segurísimos? Bueno, si no son a los primeros que les voy a preguntar la actividad la próxima clase, ¿eh? Nos vemos, chicos, ya está por sacarnos esto, que tengan un buen, una linda tarde, un buen fin de semana, y los que se van a conectar los espero a las 11:45. Cuídense mucho, muchachos. Gracias, hasta pronto. igualmente. Hasta luego. Luego, maestra, bonita fin de semana. Bonita tarde. Igualmente, chicos.